la presencia de todas ustedes, de todos ustedes. Creo que la presencia es muy importante. Como ustedes saben, hay una efervescencia geopolítica global, pero también hay una situación muy difícil, muy crítica en México. Ya tenemos años en que, hay que decirlo, el modelo político económico que tenemos en México desgraciadamente no ha funcionado y va de mal en peor. Va de mal en peor en todos los sentidos. Es una apuesta que han llevado a cabo tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional, y se ha logrado un incremento enorme de la desigualdad, a la par que muchos sectores de México se han quedado por lo mismo sin oportunidades, y preocupa. La economía no ha crecido y desgraciadamente la corrupción ha aumentado. Jamás habíamos tenido un México tan descompuesto, un México donde los gobiernos no se han hecho cargo de su responsabilidad de velar por la ciudadanía. Tuvieron la oportunidad, tuvieron los medios, tuvieron los recursos para ayudar al verdadero desarrollo de México en todos los sectores que tenemos, y en lugar de haberlo hecho, han fomentado el enriquecimiento de unas cuantas familias, unas 29, 30 familias, aunque también ha aumentado el número de los pobres en México. La violencia no para la violencia, la violencia que está haciendo sobre todo mella en las mujeres. Pasamos de 7 mujeres asesinadas diariamente, hemos pasado a 11 mujeres asesinadas diariamente. De los sectores más violentados han sido los periodistas, las periodistas, que tampoco para el asesinato a los comunicadores, a los periodistas, a las periodistas, sino que ha ido en aumento. No solamente estos sectores, los jóvenes, las personas jóvenes, son las que registran el mayor número de asesinatos en México. Y ni qué decir, ¿verdad?, de las personas secuestradas, desaparecidas, que ya ni siquiera llevamos un recuento. Nadie responde, ningún gobierno ha respondido a los clamores, a las necesidades del cambio de todas las ciudadanas y ciudadanos. Lastima ver cómo nuestros pueblos originarios, que han conservado a pesar de todo sus valores importantes que pueden enriquecer a México, pero también al mundo, no han sido tomados en cuenta. Nuestro campo está caído, nuestro campo está olvidado. Es una vergüenza que tenía un país tan rico, tan dotado como es México, de los países más ricos del mundo, hayamos tenido tan malos gobernantes que no se han preocupado con un sentido patriótico, no rancio, sino actual, moderno, legítimo, por proteger primero a sus ciudadanas, a sus ciudadanos, por cuidar también las instituciones, dándoles un buen uso. Las instituciones se han vuelto armas en manos de los políticos, que las han usado facciosamente todo el tiempo, sobre todo ya en tiempos recientes. Las instituciones que debieran prestar un servicio imparcial y igualitario a las ciudadanas, a los ciudadanos, se han vuelto precisamente un arma en contra de los opositores, en contra de quienes buscan el cambio. Pareciera, y esto quiero recalcarlo muy bien, pareciera que es un crimen buscar el cambio. Sacerdotes inclusive que han buscado el cambio no han tenido buena suerte.
en este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, llevamos 21 sacerdotes asesinados. 21 sacerdotes asesinados. Entonces, si ustedes ven, analizan los anhelos, los clamores de la ciudadanía mexicana desde hace 18 años, van a ver que el grito es cambio, un cambio, porque no podemos vivir así. Y miren, este cambio se pidió desde el año 2000 y miren, llevamos ya 18 años pidiendo ese mismo cambio. Yo quiero ser muy honesto con ustedes. Yo soy una persona, sacerdote, que gracias a Dios mi conciencia es muy libre. No responde a ningún interés, porque no me interesa el dinero. El dinero para mí es un medio. Mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado y he podido ser misionero itinerante sin tener que dar clases, porque yo daba clases en la universidad, soy catedrático, soy universitario, y tampoco viéndome la necesidad de estar celebrando una misa diaria o cambiando sacramentos por la subsistencia que un sacerdote en México tiene que tener. Y entonces yo les digo, doy gracias a Dios que yo soy muy libre. El dinero no me interesa, no me apego a él. Lo que me da mi familia es más que suficiente y me alcanza para compartirlo todavía con los migrantes y con la gente pobre. Tampoco creo en el poder, no creo en el poder, no creo. Es algo tonto. El servicio de autoridad tiene sentido, el poder es algo tonto, pero el poder de dominio es un crimen, porque todas y todos somos iguales. No hay ninguna persona que valga más en el mundo, que tenga más dignidad o que sea más importante. Por eso soy libre para decir en mi conciencia lo que yo pienso. No temo enojar a nadie, no tengo lastimar intereses, no pienso perder nada, no me da miedo ganar tampoco nada, porque soy fiel a mi conciencia y nada más. Entonces les digo, soy consciente de estar anhelando un cambio. Quiero decirles que soy un agente nato de cambio, pero un agente nato de cambio desde el dolor de la gente, de las víctimas, de las necesidades. Gracias a Dios yo he estado afuera, he estado abajo y he estado con la gente. Y eso me ha llevado a buscar ese cambio. No saben la alegría que me dio en el año 2000, la posibilidad de que tuviéramos ese cambio. Desgraciadamente el presidente Fox no pudo entender por sus alcances tan precarios, ¿verdad? No pudo entender la necesidad de un cambio. Y desgraciadamente el presidente Felipe Calderón, de igual manera, tampoco lo pudo entender. Ya, ni qué decir de Enrique Peña Nieto, una persona que también pues es muy carente de una visión amplia, ya no digan de estadista, sino de una persona que tenga una mediana cultura. No la tiene y tampoco siente a su pueblo. Quizá el error más grande de estos gobernantes que han pasado, pero sobre todo de Enrique Peña Nieto, no siente a su pueblo, no le importa nada la gente. Si le importara, viera la manera de subsanar tantas injusticias, tanta desigualdad y tanta violencia. Entonces nos han negado el cambio. Por eso ahora, yo quiero ser muy claro en esto, la única esperanza que tenemos de que México revierta esta dinámica destructiva y de involución que tenemos es un cambio. Soy consciente que una persona no es el Mesías. Una persona, soy consciente de que no puede sola hacer el cambio, como tampoco un partido. Seamos realistas, un partido no lo podemos arrancar así de sus raíces y sus vicios antiguos y plantarlo como si fuera algo distinto. No, venimos cargando también con vicios, venimos cargando también con toda esa descomposición que ha venido dándose en México. Pero me consta en este movimiento, en esta iniciativa de cambio, personas preparadas, personas honestas, que no tienen necesidad de robar y que aman a México y que les duele la gente de abajo, la gente de afuera, la gente pobre. Sí, hay personas que
que, digamos así, están presentes, ¿verdad?, en esta nueva iniciativa de cambio, pero también es cierto que hay personas muy conscientes que sí queremos cambiar el cambio, que sí queremos cambiar México y que sí apostamos por el cambio. Eso es importante. Y claro, el sistema corrupto, ¿verdad?, las personas corruptas que ya se han vuelto más que corruptas, cínicas, porque ya no les importa nada, van a querer obstaculizar un cambio, ¿sí? Yo esto lo veo como un crimen. ¿Y saben por qué? Porque tienen todo para detenerlo, tienen todo para hacerlo. Las instituciones, repito, se han vuelto un arma para evitar a toda costa que un agente de cambio, que un opositor prospere. Porque además les estoy diciendo que son cínicos. Estas personas tienen muchísimos errores, actos de corrupción, por supuesto vinculación con el narcotráfico, hay que decirlo. Vivimos un narcoestado. No hay prácticamente institución que no esté infiltrada por el narcotráfico. Entonces, claro, ellos van a señalar los errores de los demás, pero se van a justificar de los suyos, como si ellos no estuvieran también implicados en todo esto. El cambio es necesario. Si no hay un cambio, yo pienso que nuestra misma gente, además de ser condenada a la violencia, al empobrecimiento y a la desesperanza, yo creo que sí podría haber una reacción inesperada en nuestra gente. Yo digo, no merece nuestro ciudadano, nuestra ciudadana, no merece todavía implicarlos en un esfuerzo de reacción inesperada, cuando que en realidad tenemos todo para tener un avance justo, proporcionado, y para que tengamos todas y todos una oportunidad de trabajo. ¿Qué necesidad tiene México de ser uno de los principales expulsores de migrantes del mundo, cuando tenemos todo para ser, no una potencia, no nos interesa ser una potencia, pero sí un país que sea responsable, autosuficiente y que brinde a sus ciudadanos y a sus ciudadanas lo necesario para tener una vida digna, libre y en paz? Eso es lo que yo quería comunicarle, y me duele muchísimo y me indigna muchísimo. Me siento impotente, me siento lleno de rabia cuando estoy presenciando todos los días los asesinatos de mujeres, de periodistas, de sacerdotes. Cuando veo en la marginación a la mayor parte de nuestra gente, me parte el alma cuando veo que un trabajador que no pide limosna, pide una oportunidad, no encuentra trabajo. Todo eso me duele. Y ver a la gente que anda en condiciones que no merece, teniendo un país tan rico como México. Yo lo que quiero compartirles y decirles que las personas mexicanas que viven en el exterior, migrantes, sobre todo en los Estados Unidos, son una gran fuerza, Estos gobiernos los han subestimado, pero ustedes son los que mantienen, los que sostienen económicamente a México, porque 28,000 millones de dólares al año, rompieron el récord, no es cualquier cosa. Y no me digan que lo están ganando fácilmente, porque les está costando y les ha costado muchísimo. Vivir aquí no es fácil. No es fácil. Yo sé que más de uno quisiera vivir en México, porque allá a lo mejor no se gana en dólares, pero se vive un poco más en libertad, con menos tensiones y con más reconocimiento a nuestra gente. Pues eso es lo que yo quería decirles, y pues ayúdenos, porque estoy seguro, fíjense, es mi convicción, que el apoyo de ustedes es decisivo para que cambie México. Ese cambio que lo hemos querido y que nos lo ha negado el sistema y los mismos gobiernos, pienso que las y los migrantes pueden hacerlo de muchas maneras. Estoy seguro. Los reconozco plenamente todo el sacrificio que han hecho para estar acá, y déjenme decirles que ustedes son parte de nosotros y de nosotras. Son parte. Aunque estén acá, siguen siendo un pedazo de México. Y por eso los queremos, y por eso también pensamos en ustedes y reconocemos el sacrificio que ustedes han hecho para estar acá. Ustedes son nuestro México también. Gracias. Padre, maestro, si nos quisiera dar unas palabras también para después abrir la nota y también recibir un poco ya tener una conversación.
mi agradecimiento, por supuesto, a la Universidad de Columbia, al Centro de Estudios Mexicanos por esta invitación que nos han hecho a compartir con ustedes algunas ideas sobre, en primer lugar, el asunto migratorio y en general sobre los problemas de nuestro país. Quiero también agradecer a la organización migrante Vota, que está llevando a cabo una actividad, creo yo, importantísima, sobre todo para motivar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos para que participen, aún desde este país y a través de sus parientes y amigos en México, en las realidades, en los dilemas, en las opciones que ustedes perciben desde aquí, que existen en México. Quiero decir, antes de entrar al tema, que para mí es un verdadero honor compartir esta mesa con el padre Solalinde. Todos ustedes conocen su trayectoria, me imagino. Es una trayectoria única en México. Es el gran defensor de los migrantes, claro, sobre todo en la región del sur, porque es donde a él le toca vivir, pero con los años su acción, esa acción valiosísima que inició cerca de nuestra frontera del sur, se ha extendido a muchos otros ámbitos donde ocurre el problema migratorio. Es admirable el valor civil, la fuerza intelectual, la integridad moral que el padre Solalinde transmite y que por tanto se ha vuelto un factor determinante en la lucha de los migrantes porque sus condiciones mejoren. Así que además creo que me puedo preciar de ser un amigo del padre Solalinde en lo personal. Me honra mucho estar con él en cualquier parte y hoy aquí en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entrando un poco a la cuestión del tema migratorio, en primer término, yo creo que ustedes, muchos de ustedes son especialistas en este tema, de manera que lo más probable es que sepan mucho más que yo. Estábamos platicando hace unos minutos de que varios de ustedes, o no sé si todos, tienen estudios especializados en este tema que yo he venido diciendo hace muchos años, no ahora. Es uno de los 2 o 3 grandes temas del siglo XXI. No solamente para México, ya sea en nuestra frontera norte o sur, sino para el mundo entero. Yo creo que una de las grandes corrientes del siglo XXI van a ser los grandes movimientos migratorios, que yo antes veía como sobre todo del sur al norte, por la razón obvia de que los países del sur en general en el mundo tienden a ser más pobres que los del norte, e incluso dentro de determinados países, como México, como Italia. Nosotros vemos que las zonas ricas de Italia o de México están en el norte y las más empobrecidas están en el sur. Entonces, hace muchos años que en la academia veíamos venir ya este gran problema de las migraciones sur a norte, que además ahora se han complicado por, como me decía aquí uno de ustedes, por las migraciones internas dentro de las regiones y a veces dentro de los países mismos. En fin, es uno de los grandes temas, sino el gran tema. Quizá yo solamente lo compararía en orden de importancia con el cambio climático y el calentamiento global. Yo pienso que esos dos son los grandes temas sociales en el siglo XXI. Entonces, dado que ese es un tema, el migratorio, que nos podría ocupar muchas horas de discusión y a lo mejor ya en la conversación que vamos a suspender en unos minutos podemos volver a aspectos concretos de este universo que resumimos como el tema de los migrantes, yo quisiera mencionarles algunas cosas que nosotros desde Morena, ustedes quizás sabrán que yo soy miembro fundador del Movimiento de Regeneración Nacional y soy un activo participante, de hecho miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Entonces quisiera mencionarles algunas cosas que tenemos en mente en Morena para abordar el tema en lo que a nosotros concierne, que es México, ¿no?
Ustedes habrán oído quizá ya hablar, porque yo lo digo en todas mis intervenciones, en todas partes, que un primer paso para nosotros sería apoyar realmente, financieramente, a las áreas de protección de los consulados, de los 49 consulados que tiene México en Estados Unidos, para que puedan llevar a cabo en la realidad funciones de defensoría, de gestoría, de los intereses, sobre todo de los derechos laborales y humanos de nuestros connacionales en Norteamérica. Yo fui cónsul en Boston hace algunos años y por lo tanto conozco de primera mano el hecho de que las áreas de protección de los consulados de México no tienen ni los recursos humanos ni los recursos financieros para hacer frente a los problemas que hay. En el caso de Boston es un consulado que cubría 4 estados de los Estados Unidos, cubría Maine, New Hampshire, Massachusetts, desde luego, y Rhode Island, y teníamos un solo funcionario. Ni siquiera había un vehículo dedicado al área de protección. Entonces, este funcionario tenía que hacer en su propio carrito viajes de a veces manejar 4 horas a Maine o 4 horas y media para donde habíamos localizado a un grupo de trabajadores mexicanos en condiciones precarias. Recuerdo un caso que me impresionó muchísimo. Había en el norte de Maine, y ya muy cerca de la frontera con Canadá, una comunidad de alrededor de 90 trabajadores mexicanos en una empresa que vendía huevo, viviendo en condiciones que a mí me recordaron la situación de los peones en las haciendas porfiristas. ¿Por qué? Porque en esta empresa, en un país supuestamente moderno como los Estados Unidos, llegaban estos trabajadores indocumentados, les empezaban a prestar dinero, a veces $10, $20, pero a lo largo de los meses y de los años, estos trabajadores estaban endeudados, ¿verdad? Como los, ¿cómo se llamaban? Trabajadores de raya en las haciendas porfiristas. Entonces, de pronto tenían deudas de $300, $400, $500, que para ellos eran impagables. Además, se trataba de mexicanos indocumentados. Entonces los hacían vivir en literas, casi como en un campo de concentración, les pagaban sueldos mínimos, al fin y al cabo indocumentados, como podían reclamar, les daban de comer muy mal, en fin, descubrimos por casualidad este grupo en el norte de Maine, y el Consulado de México en Boston, en ese momento, estoy hablando hace 20 años, llevó a cabo la primera class action para defender a esos trabajadores y cualesquiera otros que se encontraran en situaciones similares. Pero lo que quiero señalar es que para problemas como ese, que estaba a una distancia de 4 horas y media de la sede del consulado en Boston, había un solo empleado sin un carro. Yo a veces le tenía que prestar de mi propio dinero, decir, tome usted $100, $200 para la gasolina, para que llegue usted al lugar. Entonces, esto no es posible. No es posible pretender atender a nuestra comunidad con el número de funcionarios y los presupuestos para hablo específicamente del área de protección de los consulados. Nosotros en Morena, dentro de nuestra propuesta partidista, justamente la semana pasada adoptamos un incremento sustancial para empezar del 25% en el gasto que nosotros dedicaríamos a las áreas de protección de los consulados. De esta manera, y por otro lado, aumentaríamos también el número de funcionarios encargados de protección, para convertir en una realidad, al menos con más recursos humanos y financieros, la posibilidad de ayudar a nuestros compatriotas en esos lugares. Otro aspecto de todo esto es que yo he recogido mucho en mis viajes por los Estados Unidos la idea de que el tema de los migrantes debe ser ascendido de rango
en la estructura político-administrativa de México. Hay quienes proponen que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores se establezca una subsecretaría del migrante, y también hay quien propone que se cree, que se establezca una Secretaría del Migrante a nivel del gabinete del presidente de la República. Esto está a discusión para nosotros dentro del partido Morena, porque implicaría la creación de una Secretaría del Migrante, un nuevo gasto burocrático adicional cuando estamos reduciendo no el presupuesto, sino las erogaciones del gobierno federal, que sentimos que están excedidas en todos aspectos. Entonces, por un lado queremos reducir el costo del gobierno como tal, de la burocracia, para poder dedicar esos recursos a programas de inversión y a programas sociales. Pero en este caso particular, el tema es tan importante para nosotros que sí estamos considerando la posibilidad, como digo, de elevar el tema de los migrantes al nivel de una subsecretaría o incluso de una secretaría. Insisto en que esto lo estamos analizando para que nadie vaya a, pues digamos, a dar como hecho que nosotros haríamos esto. Está simplemente en etapa de estudio. Tenemos que equilibrar, darle más importancia al tema de los migrantes con el hecho de disminuir el tamaño y el costo del gobierno federal. Nuestro candidato ha incluso planteado que podríamos operar el gobierno federal con alrededor de la mitad de los funcionarios que existen hoy día. Porque como ustedes saben, los gobiernos mexicanos, tanto del PRI como del PAN, han ido haciendo crecer la burocracia del gobierno federal por las peores razones, no porque haya necesidad de tantos funcionarios, sino para poder colocar al amigo, al primo, al sobrino, al nieto, al no sé qué. Entonces, la administración sufre de gigantismo y eso tiene que resolverse. Bueno. Ahora, yo personalmente lo que trato de decir cada vez que vengo a los Estados Unidos y que hablo ya sea sobre los migrantes o con los migrantes, es que resulta crucial a mi modo de ver la motivación para votar. Los últimos datos que yo tengo de fines de marzo, de mediados de marzo, es que solo había 200,000 personas ya con la credencial y con la credencial, ¿cómo se llama el proceso? Activada, con la credencial activada, o sea que solamente alrededor de 200,000 personas hasta mediados de marzo podrán participar en las próximas elecciones. Esto me parece una cosa desconcertante, imposible, inaceptable, dado el número de mexicanos que hay en este país y el número de gente que ya ha recogido su credencial de elector, que entiendo que es del orden de los 600,000. ¿Cómo es posible que solo 200,000 tengan a estas alturas, 3 meses antes de la elección, solo 200,000 están en capacidad de votar? Entonces, a mí me parece fundamental que independientemente de que por qué partido voten, eso obviamente es una elección personal y una libertad ciudadana elemental, pero es más que deseable que vote un número muy importante de mexicanos para que incrementen su peso político dentro de México y para que entonces podamos realmente considerar que se está atendiendo el tema de los migrantes. Entonces yo creo que la inducción al voto, el convocar a los ciudadanos para que voten en el sentido que sea, es nuestra tarea inmediata más importante. Finalmente, para terminar esta intervención inicial, yo quiero insistir en algo de lo que yo estoy absolutamente convencido. Creo que el gran dilema de la elección del próximo 1 de julio, la gran disyuntiva es que la gente vote por más de lo mismo, lo que quiere decir
PAN o PRI, es decir, con sus respectivas alianzas, o por algo nuevo que desde mi punto de vista es Morena. Entonces es votar por más de lo mismo o por un cambio. Con todas las limitaciones o los defectos que ustedes puedan encontrar en la alternativa que yo represento, pues será un cambio. Evidentemente el PRI ha estado en el poder, el PAN ha estado en el poder, nosotros no, como Morena, como tal, como partido. Entonces se trataría, a mi modo de ver, de explorar otra alternativa en vez de las ya gastadas y desgastadas opciones que conocemos hasta el presente. Con eso yo concluiría una primera intervención. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Les parece si recolectamos 3 preguntas y volvemos con ustedes para Sí, claro. abrir la mesa? Una. Perdón, quisiera sugerirles que, no sé si ya lo han hecho, que cuando tomaran la palabra pudieran decir su nombre, por favor. Ah, claro. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Yo también tengo otra pregunta. 3 preguntas. Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Carlos Matienzo. También, como sabemos, evidentemente el problema más importante de México en materia migratoria son nuestros connacionales en Estados Unidos, de lo que han un poco abordado. Pero sin embargo también México se ha convertido en un país de recepción y de tránsito de migrantes, lo cual abre toda una nueva gama de asuntos a nivel no solo nacional sino regional. Por un lado, una cuestión humanitaria muy grave en cuestión de inmigración hacia México y de tránsito. Por otro lado, también de seguridad nacional. Tenemos una frontera sur muy porosa, que en términos de crimen organizado internacionalmente es muy peligroso. En términos de terrorismo, incluso para la visión de Estados Unidos, es un riesgo. En este sentido, me gustaría preguntarles cuál sería la postura de Morena, primero respecto a qué hacer con la frontera sur y con los flujos migratorios que ingresan a México, y segundo, en la relación con Estados Unidos. Sé que la postura principal de Morena es de no intervención y hasta cierto modo de neutralidad en las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, creo que va a ser inevitable tocar el tema de la frontera sur con la administración de Donald Trump, a quien le importa mucho. ¿Y cuál sería la postura de México ante Estados Unidos y qué visión tienen de todos los mecanismos de cooperación que ya están sucediendo entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos en materia migratoria? ¿Planean detenerlos a su llegada, replantearlos en estos sentidos? ¿Y qué hacer internamente y qué hacer externamente respecto a la frontera sur? Primero. Sí, yo soy Mauricio Guerrero de la agencia Notimex y la revista Forbes. Embajador, para usted primero, hay unas propuestas también de que haya congresistas directamente que representen los intereses de los migrantes en México. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Y en cuanto a impulsar la participación de los mexicanos en Estados Unidos, ¿usted cómo se imagina que se podría facilitar el voto, el proceso del voto, que me parece muy complicado? ¿Tiene algunas propuestas concretas? Por ejemplo, solo obtener la credencial de elector e ir a consulados, por ejemplo, para votar. Y padre, ¿usted cómo se imaginaría que se podría impulsar la representación política de los migrantes en México? Este tema de la Secretaría, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con el tema de los congresistas también? ¿O cómo se podría potenciar el poder económico y social de los migrantes en Estados Unidos que tienen en México en términos de participación política? Gracias. La mía era exactamente esa misma pregunta, entonces, si quieren, Perdón, no escuché tu nombre. Carlos. Carlos. por favor. ¿Y? Mauricio. Mauricio. Bueno, nos han hecho creer que la frontera sur es un problema, que es una frontera porosa. Nos han hecho creer que el peligro viene del sur. La verdad, la experiencia que yo tengo es que el crimen organizado
pero también el crimen autorizado está en todo México. Pensar que del sur vienen terroristas y delincuentes es realmente criminalizar al migrante, porque yo también se las puedo voltear y puedo decirles que del sur vienen los mejores valores que el norte ha perdido. Si, por ejemplo, el norte se ha vuelto individualista, el sur tiene sentido comunitario. Si el norte ha privatizado todo y sin dinero no hace nada, el sur conserva todavía la visión de la sacralidad de la tierra, el respeto a los recursos, y solamente toman lo necesario para poder vivir. En el norte se ha perdido mucho por ese materialismo, el valor de la persona, la dignidad de la persona, y todo está sometido al valor del dinero, del mercado, son los valores absolutos, inclusive a Dios también lo han hecho a un lado. La gente del sur tiene fe, tiene el sentido del trabajo, la gente del sur es muy trabajadora, y créanmelo que tiene muchos valores que podrían salvar no solamente a Estados Unidos, sino también a las estructuras que se han ido corrompiendo en México. Pienso que en la frontera porosa, no solamente la del sur, la del norte es sumamente porosa. Quienes controlan la entrada y salida no es el gobierno de México ni el gobierno de Donald Trump, es el crimen organizado. Y yo quiero ver en los próximos años, cuando el muro esté terminado, quiero ver cómo se siguen pasando, porque si hay demanda en Estados Unidos de la droga, pues van a tener que recibir la droga por los medios que sean necesarios. El crimen organizado es bastante creativo, pero hay que decirlo, la porosidad más importante se llama corrupción. Y hay corrupción allá en México y hay corrupción aquí también, ¿sí? Hay necesidad, si hay demanda de droga, pues también va a haber necesidad de que esa droga de alguna manera pase. Pero seamos también honestos, de Estados Unidos van las armas hacia el sur, y también es el principal negocio de la Asociación Nacional del Rifle, que es una institución casi intocable y sagrada, incuestionable. Entonces, también hay ese flujo del norte a sur, de sur a norte, que va con armas, que va con droga y que va con todo esto. Pero también déjeme decirle que la migración no es por gusto. Estamos hablando de una migración forzada, y esta migración forzada ha sido disparada, detonada por el sistema neoliberal capitalista, porque lo mismo está en América, que está en África, que está en todos lados. Entonces tenemos dos ejes geopolíticos, el eje geopolítico del norte, llámese Europa, llámese Estados Unidos, pero también el eje geopolítico del sur, ¿verdad? Ese sur que ha sido manoseado, abusado, explotado, violentado, hay que decirlo, por el norte geopolítico, ¿sí? El sur no estuviera como está, ni tuviera necesidad de tener una migración forzada si el norte geopolítico no hubiera explotado, hubiera violentado, fragmentado y confrontado las partes del sur. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión más amplia, más objetiva, más honesta, cuando hablamos en estos términos que han dicho precisamente el gobierno, sobre todo de Donald Trump. Y respecto a la otra pregunta, yo sí creo que cuando yo digo que los migrantes de México en el exterior, sobre todo porque el 84% están en los Estados Unidos, son parte de México, yo no me refiero a un término romántico, son realmente parte de nuestro pueblo y por lo tanto tienen todos los derechos que deben tener. Yo creo que sería una gran injusticia pensar que si ustedes están sosteniendo económicamente a México con esa fabulosa cantidad de 28,000 millones de dólares al año, no tuvieran derecho a incidir en México. Por supuesto que tienen derecho y por supuesto que se tienen que buscar mecanismos para poder incidir operativamente, institucionalmente en México. No sería más que un derecho de poder incidir en México
porque además ustedes aman a México, ustedes no se han separado de México, no importa si están por generaciones aquí, pero una extensión de México, no en el sentido geopolítico, sino cultural, racial, pues estamos aquí precisamente en los Estados Unidos. Entonces se tienen que buscar mecanismos, y esto no lo va a decidir solo el próximo presidente, tampoco un partido político, eso lo tenemos que decir todas y todos. Y yo digo, fíjense en esto, sería impensable y sería deshonesto y no sería justo que estas políticas públicas referentes a los migrantes se decidieran allá, solamente con personas de allá. No se vale. Desde el escritorio no se puede resolver nada. Tendrían necesariamente que formar parlamentos desde aquí, tendrían que hacer consultas, tendrían que hacer una estructura efectiva de participación para que estuvieran informados de la situación de México, pero también para que ustedes pudieran dar su opinión y, ¿por qué no?, su deliberación. Porque pueden opinar y hacer allá lo que se nos dé la gana. No, opinar, pero también que se tomen en cuenta sus decisiones. Pienso eso, pero no sé, mi amigo Héctor, ¿cómo lo ves tú? Sí. A ver, intentaré dar respuesta. Hubo alguno que otro elemento en sus preguntas que no tuve ocasión de apuntar, pero ustedes me pueden decir si olvido algo. Primero que nada, Carlos nos decía de la situación de la frontera sur, de los migrantes en esa zona del país. Yo quiero informarles, por si no lo sabían ya, que en nuestra propuesta para el próximo gobierno está la creación de una nueva secretaría que se llamará la Secretaría de Seguridad. Y dentro de las funciones de esta Secretaría de Seguridad está la atención a las dos fronteras de México. O sea, ese es un tema que no quedaría relacionado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino con esta Secretaría de Seguridad. Quien ha sido anunciado como posible titular de esa Secretaría, Alfonso Durazo, está ahora trabajando en la elaboración de un plan concreto y específico para el tratamiento de ambas fronteras. Lo que les puedo adelantar es que todo lo que se haga, tanto en el norte como en el sur, llevará como propósito, como fin, que los migrantes tengan en la Secretaría de Seguridad alguien que defienda sus derechos laborales y sobre todo sus derechos humanos, ¿no? Porque nosotros tenemos en la base de nuestra concepción de este problema que independientemente de las condiciones migratorias o laborales de cualquier persona en el mundo, están sus derechos como seres humanos. Esto que está consignado en la Carta fundadora de la Organización de las Naciones Unidas es para nosotros el concepto que hay que defender. Todo esto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, increíblemente antes no se había plasmado en un documento internacional que un ser humano por el solo hecho de serlo tiene determinados derechos. Entonces ese es el eje que regirá toda nuestra política en ese sentido. Con Estados Unidos, pues la relación es inmensamente compleja, ¿no? Creo que nos podría llevar un seminario de muchas horas, de 2 días por lo menos, cubrir todos los aspectos. Y ahí no me quedó muy claro, porque no lo apunté a tiempo. ¿Qué aspecto de la relación te gustaría que comentáramos? Justamente la frontera sur creo que es uno de los principales intereses de esta administración en específico, la importancia de que México coopere con Estados Unidos en materia de políticas migratorias regionales de Centroamérica hacia Norteamérica. ¿Cuál es la postura que va a tener México en la mesa de negociación con Estados Unidos respecto a su propia frontera sur? A ver, repito que esto ya será un tema de la Secretaría de Seguridad y en eso están trabajando, pero les puedo adelantar que México, ahora sí, en el plano diplomático, no va a negociar nada sin tomar en cuenta la totalidad de los temas entre México y Estados Unidos. Nosotros no vamos a tratar aisladamente cuestiones de comercio o cuestiones de inversiones o cuestiones de migración o cuestiones de crimen organizado, sino que nuestros planteamientos serán siempre
generales en el sentido de que abarquen todo lo que abarca la relación México-Estados Unidos. Serán posiciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aborden la totalidad de los problemas en cuestión, nunca cuestiones aisladas. Por lo tanto, lo que hagamos en relación con la frontera sur será parte de lo que negociemos en todos los demás aspectos. Creemos en la inclusión de todo, porque todo es parte de un eventual entendimiento entre Estados Unidos y México, que por cierto nosotros creemos que sí es posible, aún con la administración presente en los Estados Unidos. Creemos que es posible que los Estados Unidos, que además no es solo la presidencia, no solo la Casa Blanca, sino el Congreso, los gobernadores, etcétera, se den cuenta de que es en el propio interés de los Estados Unidos que el país que tienen como frontera al sur sea un país estable, con vigencia del Estado de Derecho, sin corrupción, con menos desigualdad social. En fin, a los Estados Unidos no les conviene un país caótico en el sur, con inestabilidad y violencia crecientes. Ahí es donde creemos que podemos encontrar un punto de acuerdo. Yo también quisiera agregar, si me disculpan, tenemos que buscar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. No puede pasarse y justificarse ningún tipo de medida teórica o práctica de seguridad si no se respetan los derechos humanos. Yo les quiero contar algo. Yo he estado en diálogo permanente con el Departamento de Estado desde el 21 de mayo de 2013 y a través de la embajada también, y al menos cuando estaba el presidente Barack Obama nos recalcaban, nos decían muy bien que el haber atropellado los derechos humanos de Estados Unidos ante el mundo, con el tema de Irak, con el tema de sus prisiones que tenían, ¿verdad?, sobre todo en Guantánamo, había lesionado, así textualmente nos dijeron, la autoestima de los ciudadanos norteamericanos hacia adentro, y había perdido el respeto ante el mundo, y no estaba todavía Donald Trump. Entonces yo creo que, y estuve convencido de que al menos en este tiempo de Barack Obama, y estoy de acuerdo con mi amigo Héctor, de que no podemos confundir todo el Estado, Estados Unidos, con el Ejecutivo, y menos en este momento, no se puede. Pero en ese momento hablamos de derechos humanos, ellos siempre estuvieron consultando derechos humanos, y yo descubrí una cosa, que Estados Unidos sí pedía seguridad que piensa, por su paranoia que tiene, que viene exactamente del sur, cuando del sur nunca ha venido ningún atentado, sino de aquí. Sus mejores vecinos, los más leales, los más nobles, han sido los del sur, y son de donde más se cuidan. Segundo, que tan Estados Unidos no estaba de acuerdo con los atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes, que le ha puesto 6 sanciones económicas a México a partir de ese julio-agosto de 2013. Y me quedó claro, porque yo lo viví, que el decir que era una exigencia de Estados Unidos la seguridad de la frontera sur no implicaba el atropello a los derechos humanos que sistemáticamente, una y otra vez, el Estado mexicano sí los perpetraba. Y ustedes pueden ver la condena de la comunidad internacional una y otra vez al Estado mexicano. Repito, de parte de Estados Unidos, 6 sanciones económicas muy importantes, más ha habido otras, pero 6 sanciones económicas por violar los derechos humanos por abuso de autoridad contra las personas migrantes. Eso ustedes lo pueden ver. Pero la comunidad internacional, a través de diversas agencias de la ONU, han denunciado precisamente los atropellos sistemáticos del Estado mexicano hacia las personas migrantes. La verdadera seguridad no va a ser
con policías, no va a ser con policializar, como lo hizo ya Peña Nieto con el Instituto Nacional de Migración. La verdadera seguridad se va a tener cuando haya oportunidades, cuando cese la violencia y mejoren las condiciones de origen en Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, en esos países donde viene tanta gente. Lo demás será una ilusión. Si no hay justicia, si no hay igualdad, si no hay oportunidades, no podemos pensar en derechos humanos. Y yo les voy a decir algo, es una ilusión, porque Estados Unidos puede apostar a un muro. Ustedes saben perfectamente, porque son inteligentes, que no sirve para nada el muro. Pero sirve psicológicamente para calmar un poco la paranoia, sobre todo, no de los blancos, sino de los supremacistas blancos, hay que decirlo, y que son los que tienen más poder económico y también político. Entonces, los migrantes van a seguir saliendo de los lugares de origen porque nadie los va a detener, y van a seguir pasando por México y van a seguir entrando a Estados Unidos porque les va a costar más, van a rodear más, se van a arriesgar, pero van a seguir llegando. Yo termino diciendo que otra ilusión es pensar que se pueden detener los migrantes que van a llegar cuando hay millones que ya están aquí y que se están multiplicando 3 por un anglo, por una persona blanca. Ustedes vean las estadísticas y les recomiendo, Carlos, y te recomiendo que veas el último libro, el libro 16 de Alfredo Jalife Rame, que es un excelente geopolitólogo del mundo. Véanlo, se llama Donald Trump y el supremacismo blanco. Véanlo, se los recomiendo porque maneja una numeralia bastante autorizada. Él es una persona experta en esto y creo que sí les podrá dar una idea de lo que está pasando con la tragedia, con el drama de los supremacistas blancos. No me refiero a todos los blancos porque ustedes saben perfectamente que los blancos han sido muy solidarios, las personas blancas han sido muy solidarias desde el tiempo del esclavismo, de Martin Luther King, de César Chávez y con los movimientos actuales. Yo los he visto en todos lados y quiero decirles que jóvenes de 15 universidades de Estados Unidos han estado llegando con su propio dinero a los albergues que tenemos allá, han estado conviviendo con migrantes, los han ido a servir y han hecho amistad con ellos y se están creando unos lazos que podríamos decir son los puentes más vigorosos ante estos muros que no van a servir para nada. Perdón, a mí me faltó hacer algunos comentarios sobre lo que usted mencionó, ¿no? La cuestión de los legisladores migrantes, por así llamarlos, desde luego que nosotros estamos a favor de esa figura y de incrementar su número. Yo pienso que entre más mexicanos de aquí estén presentes en nuestro Congreso Nacional, tanto mejor. La cuestión de cambiar las reglas para las votaciones en el exterior es otra cuestión que consideramos esencial. Evidentemente el actual sistema, esta cosa de la actualización de la credencial y la forma de obtener la credencial es excesivamente compleja. Muchos pensamos que casi está hecha para que la gente no vote, de manera que una de las primeras cosas que haríamos nosotros en caso de llegar al gobierno será la revisión completa de todo el proceso de la votación en el exterior. Muy bien. ¿Más preguntas? Buenas tardes, soy María Escalante. Mi preocupación es ¿qué haría Morena en caso de llegar a la presidencia respecto a la impunidad que reina en el país? ¿Cuál es la propuesta que tiene concretamente? Hay mucho escepticismo, tanto en México como en el exterior. Yo estoy en esa fase de escepticismo. Hay mucha incredulidad también. Por lo mismo, yo haciendo mi pequeña campaña en mi entorno, para que la gente, animando a que la gente vote al migrante aquí, sobre todo el indocumentado. Me encuentro siempre con eso, ¿no? De que no es lo mismo, ¿para qué? Eso es una apatía total, ¿no? Y de la mujer, bueno,
ni se diga, mucho más, ¿no? Quizá por lo mismo, ¿no? Por el rol que hemos tenido, porque nos han tenido en opresión también. Como mencionaba el padre Solinanda, hay un índice de feminicidios espantoso que lejos de mantenerse se incrementa, ¿no? Constantemente. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Cómo va Morena a enfrentar esa impunidad? ¿Qué cambios se pueden hacer en la Constitución? Porque la impunidad y el crimen existen en todas partes, pero hay países en donde la justicia, el sistema judicial se ejerce. En México no está sucediendo. Sí. Bueno, yo voy a responder no como Moreno, porque yo no soy de ningún partido. Y nunca voy a ser de ningún partido, porque creo que mi conciencia debe estar encima de cualquier consideración. Si yo no soy fiel a mi conciencia, entonces mi palabra no vale. Si estoy aquí es porque me considero una autoridad moral y solo en base a eso yo respondo. La impunidad es exactamente de las cosas que más han ofendido y más han indignado a la ciudadanía. En el caso concreto de las mujeres, se han incrementado los feminicidios precisamente por la impunidad. Si de verdad se hiciera justicia, si se llevara a los culpables a un enfrentamiento de las consecuencias que trae el asesinar mujeres, pienso que no habría tantos crímenes contra ellas. Pero igual puedo decir de las personas migrantes. Ustedes saben perfectamente que las personas migrantes son las más vulnerables, pero tratándose de México, entran en un campo totalmente minado. No hay quien se preocupe por ellas y por ellos. Yo he estado ya 14 años acompañando a las personas migrantes y me sorprende con qué facilidad desaparecen, con qué facilidad personas que iban con sus hijos los separan y no los vuelven a ver. ¿Cómo es posible que desaparezca así tantas personas? No, nada más de mi colectivo llevamos 11,000 personas desaparecidas, pero el movimiento migrante mesoamericano ha computado más de 70,000. ¿Cómo es posible que desaparezcan de esa manera? Entonces, la impunidad es eso, o sea, es una cobertura, una complicidad de los aparatos de justicia, porque no hay separación de poderes, pero hay una politización de la justicia, también hay que decirlo, y una corrupción tremenda. Yo creo que si hay apatía es porque de verdad la gente no ha visto algo diferente. Pensar que, insisto, que un solo candidato, por muy buena voluntad que tenga, puede lograr esto, sería ingenuo. Pensar que un partido, aunque no haya sido probado en la primera magistratura, pensar que automáticamente va a poder eliminar todo eso, tampoco es posible. Llevamos años de pudrición, llevamos años de corrupción. No es posible quitarlo de la noche a la mañana. Es aquí donde ustedes entran en acción, pero también la ciudadanía ha estado pintada, no la han tomado en cuenta. Nunca ha existido en México una estructura de información de veras de las esferas de decisión, de poder para la ciudadanía. Al contrario, ha habido opacidad, ocultamiento de la información, manipulación de la información, pero tampoco ha habido nunca una estructura de participación de abajo hacia arriba, donde no nada más se puede emitir una opinión, sino también se delibere, se decida y se haga una decisión conjunta. Eso es lo que se tiene que hacer. La única manera de garantizar que no solo la impunidad, sino también la corrupción y todo esto tiene que retroceder es con la incidencia de la sociedad civil. Es la única forma que yo veo que esto pueda avanzar. Y esto significa, yo por mi parte, yo quién soy, ¿verdad? Pero yo por mi parte puedo decir que yo no voy a dejar solo a Andrés Manuel, pero tampoco a Morena. Que los voy a estar muele y muele para que de veras las cosas se hagan. Sí, yo digo, yo no soy quien para hacerlo, pero siento dolor, ¿saben qué? Siento un dolor de las víctimas, de tanta gente. Y yo he vivido en carne propia todo eso, esa violencia, todo lo que hemos sufrido la gente,
Yo digo, la única manera es estar así, insistiendo constantemente para que se hagan las cosas. Si mi vida yo la puedo empeñar para que baje esa corrupción y para exigir justicia, lo voy a hacer. Y les quiero comentar algo. Hace como 1 año y medio, casi poco más de 1 año y medio, yo no conocía a Andrés Manuel López Obrador, pero fui a conocerlo. Yo tuve la iniciativa, porque lo mismo hice con Felipe Calderón, lo mismo hice con Peña Nieto. Me acerqué, no para pedirles favores ni pedirles nada, porque no necesito nada de ellos, sino para poder incidir en un cambio favorable a quién, a la gente de abajo a la que yo me debo. Pero ¿saben qué? Fue inútil. Entonces fue inútil perder el tiempo con el PAN, fue inútil perder el tiempo con el PRI, y entonces ahora me he acercado a Morena. Y yo lo busqué y le hice varios cuestionamientos, porque pienso que es una persona honesta. Y yo le digo, honesta no perfecta, ¿eh? Porque nadie es perfecto, tiene errores como todos, pero al menos sé que no le gusta el dinero y que sí quiere a la gente y que sí conoce los clamores de la gente, eso sí. Y que sí se junta y que sí se ha tomado fotos, como yo también, con cualquier persona. Si a mí me dicen, padre, quiero tomar una foto y es un narcotraficante, solamente yo me la tomo, porque no sé quién es. Pero eso no quiere decir que yo esté también metido en eso. ¿Saben qué le dije a Andrés Manuel? Tú estás solo. En ese tiempo no tenía los cuadros que tiene ahora, ¿eh? Estaba solo. Le dije, Andrés Manuel, a ti ya te dio un infarto. ¿Qué vas a hacer si te da otro? Y me dice, preséntame 50 cuadros, 50 perfiles de personas que amen a México, que no se corrompan y que de verdad no se rajen. Preséntame 50 perfiles. No es fácil encontrarlos. Le presenté 26 con trabajos. Con trabajos, de verdad. Pero entonces le dije también a Andrés Manuel, a ver, ¿tú aceptarías un consejo ciudadano de Contraloría Social y Ética? Y me dice, a ver, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo estás? Mira, yo estoy pensando en un consejo con 3 círculos concéntricos, no hacia arriba, sino horizontales. El primero se estaría formado por víctimas, de todo tipo. Obviamente no vamos a tener todas las víctimas de México porque no caben, pero representativas sí. Después otro círculo concéntrico de técnicos, de expertos, de asesores que puedan asesorar a las víctimas. Y un tercero con personas de autoridad moral, figuras públicas de autoridad moral, que den al Consejo una autoridad moral. Y entonces nosotros no seríamos una estructura paralela vinculante, no la queremos, ni tampoco una estructura paralela a otras instituciones. Tampoco queremos formar parte de tu gobierno, y yo por mi parte te aseguro, jamás voy a aceptarte un peso, jamás. Ni quiero títulos, ni quiero nada. Quiero mantenerme como un consejo autónomo, ¿verdad? Que tenga autoridad moral para incidir contra la impunidad. Y me dijo, mira, es difícil lo que me estás diciendo, pero lo acepto, porque sé que contigo no se juega. Ni te vendes, ni te rajas. Y dije, está bien. Entonces lo empecé a hacer y lo he estado haciendo. No se ha dado a conocer porque yo no sé todavía qué tanto puedan exponerse las personas que están ahí. Pero ya lo estamos haciendo y vamos a ser autónomos. Nadie nos va a callar, ¿sí? Y vamos a estar con las personas, las víctimas. De hecho, ya estamos trabajando y creo que ya llevamos como 1 año y medio con esto. Nosotros no vamos a hacer la solución, insisto, eso es cuestión de ustedes como migrantes que van a incidir, pero también como ciudadanía tenemos todas y todos que jalar parejos. Yo pondré lo que me toca, mi granito de arena, pero esto de la impunidad es un evento grandísimo que todas y todos tenemos que afrontar. A ver, yo quisiera hacer también algunos comentarios sobre lo que usted plantea, el tema de la impunidad. Miren, yo creo que estarán de acuerdo todos en que de lo que más hablamos nosotros en Morena es de la corrupción, ¿no? Si se hiciera un estudio, creo que no se ha hecho, de la palabra más frecuentemente mencionada en todos nuestros discursos, documentos, etcétera,
está la palabra corrupción. Pero la corrupción no sería tal si no hubiese impunidad. Justamente al hablar de corrupción estamos hablando del combate a la impunidad. La impunidad, yo diría que no es sino la forma más extrema de la corrupción. Ahora, probablemente nosotros debemos decir cada vez que hablamos del combate a la corrupción que también combate a la impunidad. Pero no sé si me explico. No se puede combatir la corrupción sin combatir la impunidad. En ese sentido, lo que usted plantea es el eje central de nuestras propuestas. El combate a la corrupción, impunidad, vamos a decir, corrupción diagonal, impunidad, es para lo que estamos. Eso es lo que buscamos. Para eso formamos un partido político. Ahora, ¿cómo lo vamos o cómo pretendemos lograrlo, verdad? Porque yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir el padre Solalinde, que no solo el gobierno, que ningún líder en lo personal o ningún partido en lo particular va a resolver el problema solo. Y lo que acaba de decir el padre es crucial, que tiene que la sociedad ser quien se manifieste, quien sea rigurosa, quien sea verdaderamente implacable en el combate a la corrupción y diagonal impunidad. Tiene que venir de toda la sociedad. Ningún gobierno podría solo. Pero hay cosas que sí puede hacer un gobierno, que es empezar porque las altas esferas del gobierno estén ocupadas por gente proba, por gente honesta. Y eso sí, yo les puedo asegurar, el primero de los funcionarios de un hipotético gobierno nuestro que cometa un acto de corrupción va a acabar en la cárcel de inmediato. Muchos se pueden, y creo yo hasta me atrevería a decir, se van a equivocar. Quizá muchos están pensando que esto es un discurso de campaña y que ya llegando al poder nos vamos a hacer de la vista gorda y que aquellos que han aportado mucho al movimiento a lo mejor podrían tener algún privilegio especial y no los vamos a tocar. ¿Cuántos se van a equivocar? Y dentro de un año van a estar algunos en la cárcel. Si entramos en diciembre, no me extrañaría que en los primeros meses alguien pierda esta perspectiva y que esto no esté en el centro de su conciencia. ¿Cómo se van a equivocar quienes crean que porque son muy amigos de Andrés Manuel o que porque aportaron mucho tienen ciertas licencias? El tiempo lo dirá. Ahora, hay una cosa que se menciona mucho en México recientemente, derivada de que nuestro candidato ha hablado de que no se va a dedicar a perseguir a gente por conductas del pasado. Quizá haya sido él mal interpretado. A lo que se refiere no es a que vaya a haber impunidad para alguien. Lo que él tiene en mente, y nos los ha dicho a sus colaboradores cercanos 1000 veces, es que no va a emplear todo su tiempo en ponerse a perseguir a determinados personajes políticos como parte esencial de su tarea como jefe del Estado. Los órganos de la impartición de justicia que van a estar, como digo, ocupados por una nueva, por así decirlo, por una nueva clase gobernante, por un nuevo grupo gobernante, cada quien se encargará de su área y aquellos encargados de la administración de justicia, todo lo que encuentren que se hizo en años anteriores, en años pasados, que haya violado el derecho, por supuesto que eso va a ser perseguido y que van a ser llevados ante los tribunales. Lo que pasa es que no nos sentaríamos el primer día a ver la lista de gentes que van. No, tenemos demasiado que hacer para construir o reconstruir el país, para regenerar y renovar todas las áreas de la administración pública. Pero el fiscal anticorrupción que en ese momento exista, las autoridades judiciales, por supuesto, que van a revisar, como se dice tanto en estos días, contratos, adjudicaciones, toda clase de puntos neurálgicos donde se da la corrupción, y desde luego que van a ser llevados ante la justicia quienes lo merezcan. No sé si
Me explico en esta diferenciación. El hecho de que no sea esa la tarea central del nuevo gobierno no implica ni por un segundo que vaya a haber impunidad, ¿no? Bueno. Y también la cuestión se ha distorsionado por completo esta cosa que se dice que ya está ofreciendo López Obrador, amnistía a los criminales. Para nada es el caso. Él a lo que se refirió con unas declaraciones en Guerrero, ahí hechas un poco, estas entrevistas de banqueta que llaman, es a que el actual modelo de combate a la inseguridad, al crimen organizado, es claramente insuficiente, ¿no? Los resultados ahí están. El año pasado es el de mayor criminalidad registrada desde que se hacen estas mediciones y llevamos al menos 12 años de una cierta estrategia contra el crimen organizado. Esa estrategia que hemos conocido durante estos 12 años es un fracaso. Entonces, él se refería a que hay que abrir la discusión, ver otras opciones, y dentro de esas múltiples opciones se puede considerar algún tipo de amnistía acotada y acordada con todos los sectores involucrados, incluyendo a las víctimas del crimen organizado. No sé si queda esto claro, que me parece fundamental. Una cosa es decir, pudiera ser, que pudiera en condicional, que después de una amplia consulta, incluso con las víctimas, las familias de las víctimas, se llegue a la conclusión de que habría la posibilidad de una amnistía, jamás para los altos mandos del crimen organizado. No se trata de amnistiar al Chapo Guzmán, se trataría probablemente, y después de analizarlo, de amnistiar a algunos de los niveles medios y bajos del crimen organizado, donde muchas veces se encuentra uno a jóvenes, a muchachos que por su condición económica y social se han visto tentados a ingresar a las filas del crimen organizado y que realmente no son criminales. Las circunstancias de pobreza y de desamparo en que se encuentran los llevaron a involucrarse a veces como sicarios, etcétera, etcétera. Ahí es donde podría haber alguna fórmula, y de hecho se han intentado estas fórmulas en otros países, pero de ninguna manera se habló jamás, ni evidentemente ni es considerado por nadie de nosotros, amnistiar a los capos del crimen. Entonces eso fue una distorsión que yo he llamado en varias declaraciones perversa, porque es una cuestión de nuestros adversarios para dañar y distorsionar la imagen de lo que nosotros representamos. María, yo también quiero agregar, si me permite un momento más, porque este punto es muy importante. Quiero agregar que ya está también, y eso creo que es una buena noticia para todas y para todos, está muy avanzado el proyecto de hacer como una CICIG en México, una CICIM, porque la impunidad es tan grande que sí vamos a necesitar la convergencia de la comunidad internacional, ¿sí? Este gobierno de Peña Nieto no la ha aceptado y la ha acotado bastante. Una prueba fue el GIEI, ¿verdad? Tratándose de Ayotzinapa, pero la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad Mexicana, sería la CICIM, ¿verdad? Es urgente. Y yo creo que tratándose de Andrés Manuel, no tendría ninguna objeción, en solicitar a la ONU que participara, porque esto lo tiene que solicitar el Estado. No puede ser una ocurrencia de nadie, tiene que ser del Estado, y un signo de buena voluntad y además de decisión política que tuviera Andrés Manuel va a ser precisamente la aceptación de la CICIM. Y eso va a ser un acicate muy bueno para que, aunque hubiera algún funcionario, no el caso de Andrés Manuel, pero algún funcionario que quisiera hacer concesiones, ¿verdad?, a la impunidad, no va a poder hacerlo. Por otro lado, yo pienso que toda esta inquietud que se tiene se va a manifestar de alguna manera en este mecanismo. Fíjense, ustedes se han dado cuenta
que Morena primero era, yo lo he analizado como historiador también, Morena era un movimiento, después se volvió partido. Andrés Manuel lo abrió completamente y se volvió movimiento otra vez, y yo diría pueblo. Pueblo, ya no solamente movimiento, sino pueblo. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo, toda la diversidad que se imagine, ya está dentro del movimiento Morena, ya. No como miembro de un partido, sino como miembros de una acción operativa de esperanza y de cambio, ¿sí? Pero aquí está el error de muchos, que lo acaba de decir precisamente mi amigo Héctor. Hay personas que están pensando que por inercia van a seguir actuando como han actuado en otros lugares, en otros sitios, en otros partidos, y se van a llevar un chasco, porque ya hay nuevas reglas del juego, como esa, por ejemplo, ¿sí? No importa quién sea, Andrés Manuel ha sido tajante en decir que no se va a permitir la impunidad, y si hay alguien que piense que lo va a hacer, pues hay varios mecanismos. Espero en Dios que sea la CICIM, pero está el Consejo Ciudadano de Contraloría Social y Ética, que de ninguna manera nadie de los miembros y miembros estamos dispuestos a ceder nada, pero creo que tampoco las leyes, porque se van a aplicar las leyes como deben de ser. Y por eso yo pienso que se ha hablado mucho de transparencia, rendición de cuentas y revocación del mandato. Estas tres cosas que tienen que llevarse con mucha seriedad para que de verdad no se repita lo que hemos estado viviendo durante años. Y entonces sí creo que con todos estos mecanismos y la fuerza de la ciudadanía, sí se vaya a ir reduciendo la impunidad, María. Una última pregunta. ¿Todavía? Pero muy breve. Ok, trataré de ser breve. Soy Sandra Aguilar. Estoy totalmente de acuerdo con esta visión de que el combate a la corrupción empiece desde arriba y que haya una amnistía, o sea, como una prioridad por la justicia por encima de la persecución política, pero creo que en el tema de la corrupción, parte de el problema, la preocupación que tiene la gente viene de que, como dice usted, parte del problema de corrupción son las reglas del juego, pero esas reglas del juego ya están inscritas no solo en la gente que está en las instituciones, sino en la estructura de las instituciones. Pues mi pregunta es si en Morena hay como una iniciativa de reingeniería institucional que tenga visiones claras sobre en qué parte de cómo se gasta en México, cómo se diseña el presupuesto, donde hay instancias en las que hay jueces y partes que permite este tipo de mecanismos. O sea, ¿qué planes hay dentro de Morena para hacer una reingeniería institucional basada en realmente que los cambios también en las reglas del juego sean cambios permanentes, que sea un o sea, que el compromiso con la corrupción sea también no solo de las personas, sino de las instituciones? Perdón, no sé si como miembro de Morena ya se puede. Adelante, adelante. Sí, porque creo que está diciendo que cuál es la postura de Morena ahí, ¿verdad? Mira, la cuestión es, aquí viene una cosa muy de fondo. Nosotros no creemos que lo esencial en el México de hoy sea cambiar las leyes o la Constitución, porque si uno lee detenidamente la Constitución y las leyes que de ella derivan, son en la gran mayoría de los casos buenas leyes. El problema es que no se cumplen, y el problema es que el personal político que ha estado en el poder en las últimas décadas, quiero decir un siglo casi, desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, que como ustedes saben con distintos nombres es lo que ahora es el PRI, tenemos un siglo de corrupción y de impunidad. Además de que en México siempre han existido estas características, porque no sé si ustedes se habrán puesto alguna vez a imaginar lo que habrá sido la corrupción en el siglo XIX mexicano, donde ahí sí, hasta la Constitución de 1857, no había instituciones sólidas. Pero entonces, a nuestro modo de ver, el problema no es hacer nuevas leyes o hacer nuevos cambios en la Constitución, o incluso en este momento convocar a un Congreso Constituyente.
El solo hecho de observar las leyes que existen sería la mayor de las revoluciones, porque nunca se ha hecho. Lean, yo los invito, no sé si todos hayan leído recientemente la Constitución y leyes que apliquen a distintos temas, y ustedes van a ver que en el papel las cosas están bien. Donde está mal la cosa es en la corrupción que se hace de esas leyes, la distorsión que se hace de las leyes. Entonces no estamos tanto pensando, al menos en esta etapa, en cambios legislativos. En lo que sí estamos pensando es en que haya una observancia, no solo dentro del gobierno, sino, como dice el padre Solalinde, una observación rigurosa por parte de la sociedad civil para el cumplimiento de las leyes. Con eso sería la mayor revolución que ha ocurrido en México en un siglo. Con cumplir lo que ya está en el papel, que no se cumple. Ese es todo el problema de México. No se cumple ni la Constitución ni las leyes que de ella derivan. Cuando te escucho, Sandra, yo pienso de alguna manera en un pensamiento como de inercia de la sociedad civil, que pensamos que es cuestión del gobierno. Yo creo que a partir del 1 de julio, ¿verdad? Si es que la ciudadanía decide un cambio, ya no va a ser, insisto, ni Andrés Manuel ni Morena. Morena se va a diluir para dar paso, y también Andrés Manuel, dar paso a México, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando Pedro Joaquín Caldwell andaba en la campaña de Peña Nieto, decía: llegó el momento del PRI. Y yo le he reclamado a él, ¿verdad? Cuando lo he encontrado le he dicho, usted dijo que había llegado el momento del PRI, y ya lo vi. Ya lo vi. ¿Cuándo va a llegar el momento de México? Creo, Sandra, que es aquí donde tenemos que creer en nosotras mismas, en nosotros mismos, y pensar que puede haber una ciudadanía que nunca ha habido, porque nunca ha existido en la historia de México una ciudadanía que cree en ella misma y que además incida. Yo más bien te podría voltear la pregunta y decirte, esa pregunta contéstatela tú, como migrante que vas a incidir en México, que vas a incidir en el Parlamento, en las leyes. ¿Sí me explico? Porque debes creer que tú lo puedes hacer. Tú tienes esa inquietud, lo vas a poder hacer, y como tú, tantas mujeres, tantas jóvenes, tantos jóvenes que están deseosos de ese cambio, porque hay que decirlo claro, que si hay alguien que quiere un cambio y que anhele un cambio, son los jóvenes, las mujeres. Entonces, la ciudadanía, lo que acaba de decir mi amigo Héctor, es cierto. Tenemos que pensar en una nueva ciudadanía que den alma y que den vida a las instituciones. México tiene instituciones preciosas, pioneras, como la seguridad social, que ya la quisiera Estados Unidos, no la tiene, pero el problema es que se ha usado mal. Entonces, las instituciones, como nuestras leyes, todas se pueden potenciar. Y yo pongo un ejemplo, nosotros, se lo digo con mucho orgullo, tenemos de las mejores leyes migratorias del mundo. La ley migratoria de 2011, la ley de derechos humanos de 2011 también, pero las otras leyes de protección a niños, niñas y adolescentes, la ley de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, son impecables, son excelentes. Quizás se pueden perfeccionar, sí, actualizar, pero están dado todo, hasta los principios de aplicación. El problema es que no los vivimos en México y no los aplicamos. ¿Por qué? Porque todo recae en el Estado. Por eso el Estado una y otra vez es reprobado por la comunidad internacional. Fíjate. Pero si la ciudadanía va a participar, tiene fe y va a generar una nueva estructura nacional, yo pienso que las cosas van a ser diferentes. Yo me quiero imaginar, tengo hambre, tengo ese anhelo de imaginarme cómo puede ser un México con la participación de los jóvenes. Quiero imaginarme cómo puede ser con la participación de las mujeres. Es lo mejor que tenemos en México. Y por supuesto, yo creo en los migrantes, en las migrantes. Imagínense cómo será un Estado que no sea paternalista o autoritario y que crea que todo lo tiene que decidir de arriba abajo. Eso se acabó. Ya no puede seguir siendo eso.
Te necesitamos, Sandra. Yo lo digo no como Morena, sino te necesitamos como México, porque jóvenes como tú, que tengan esas inquietudes y todos los demás, necesitamos para una convergencia, para unas políticas públicas diferentes. Muchas gracias. Sí.